Es difícil que los hijos aprendan valentía de los padres, porque les queremos tanto que nuestro miedo a que les pase algo, nuestro miedo a que sufran, nuestro miedo a que lo pasen mal, hace que muchas veces tomemos una actitud hiperprotectora. Y a veces son amigos suyos, otros familiares, los que dicen atrévete, prueba esto, etcétera, etcétera. Entonces, yo te diría, en relación a tu pregunta, es decir, como madre, ¿qué puedes hacer? Bueno, en primer lugar, entender que es normal que nuestros hijos se den golpes, es normal que nuestros hijos experimenten frustraciones y es normal que experimenten dolor, si no, no hay crecimiento. Y a veces los tenemos un poquito entre palmitas, como que no le pase nada, no vaya a sufrir. No. Yo lo que te diría es que hagas tres cosas. Lo primero es valorarles. Tú ya les estás valorando. Les valoras como personas. La segunda es desafiarles. Es importante que les desafíes para que ellos crezcan. Y la tercera es acompañarles. Es decir, que muchas veces no se sientan solos en el desafío. Hay desafíos que verdaderamente para todo ser humano y en unos niños el que corresponde a su edad, da mucho miedo. Si se sienten acompañados, lo cual no quiere decir llevarles de la mano, si se sienten acompañados se atreven mucho más. Yo haría esas tres cosas, sencillamente valorarles, desafiarles y acompañarles. Y luego dejar que la naturaleza obre. La realidad y el mundo real, al menos como yo lo veo, es mucho más benevolente que el mundo mental. El mundo mental nos monta unas historias. Yo creo que es experiencia de muchos, si no de todos los que estamos aquí, como cuando alguna cosa nos ha dado miedo y hemos dicho, tengo que hacerlo, y le hemos dicho, pero si no era para tanto, si no era para tanto. El miedo tenemos que verlo no como un oponente, sino como un compañero imprescindible para crecer. Cuando una persona siente miedo, estamos hablando de los miedos habituales, no estoy hablando de ante el depredador. Cuando una persona siente miedo es porque está tocando las barreras, los límites de su zona de confort. Y esa es la llamada para estirarse. Esa es la llamada para crecer. Toda la magia está fuera de la zona de confort. Todos tenemos miedo. En una ocasión, un piloto, hace muchos años, norteamericano, los mejores pilotos de Boeing 747, los Jumbo, le preguntaron qué sentía al despegar con 400 pasajeros. Y él dijo, miedo. Y el que entrevistó dijo, Dios mío, ¿cómo te puede tener usted miedo? Así que dijo, no, yo tengo miedo, que no es lo mismo que el miedo me tenga a mí. Cuando yo tengo miedo, tengo un nivel de atención, un nivel de alerta, un nivel de eficiencia que no tendría si para mí fuera algo banal, estaría mucho más despistado. Ahí estoy atento. Pero el miedo no me tiene a mí, es decir, yo no estoy en pánico. Es completamente diferente. Entonces ese puntito tenemos que verlo. Luego que vean en ti también, como yo procuro, con mis errores, por supuesto, que vean en mí que hay una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Porque al final nuestros hijos no van a hacer lo que les digamos, van a hacer lo que vean. Nosotros somos hijos de Descartes. Y Descartes, filósofo del siglo XVII, padre de la filosofía racionalista, obviamente fue un hombre muy brillante. Sin embargo, dijo algo que penetró mucho en el inconsciente colectivo y vivimos de acuerdo a aquello. Él hablaba de que había procesos mentales, res cogitans, y elementos físicos corporales res extensa, y que no se comunicaban prácticamente. Esto nos ha llevado a pensar que el aprendizaje, el conocimiento,
pues era una cosa fundamentalmente intelectual, cognitiva. Y el elemento emocional era un tema de pasada. Si estabas a gusto, bien, pero tampoco afectaba. Uno de mis maestros, Antonio Damasio, escribió un libro precioso con un gran componente científico, se llama El error de Descartes, donde claramente muestra que si tú aboles, dañas la parte emocional, inevitablemente estás perturbando y dañando seriamente la parte cognitiva. Cuando se estudia la neurociencia afectiva, se ve que una persona, por ejemplo, que haya perdido el ánimo, que esté desilusionada, que esté desesperanzada, que se sienta impotente, no tiene el mismo riego cerebral que una persona que se sienta con ilusión, que se sienta con ánimo y se sienta con ganas. Las zonas más anteriores del cerebro, lo que se llaman áreas prefrontales, que son esenciales en el mantenimiento de la atención, en la memoria, en el aprendizaje y en la creatividad, son muy dependientes del estado emocional. Por eso una persona entusiasmada, con un proyecto, ilusionada, que se siente a gusto, acompañada de gente que cree en ella, etcétera, etcétera, es una persona mucho más inteligente, mucho más creativa y mucho más emprendedora. La misma persona, si le cae el ánimo, si se siente incapaz, etcétera, no importa si es capaz o no, no ejercitará esas capacidades porque las tiene abolidas. El cuidado del ánimo es clave. Tenemos un concepto absolutamente obsoleto de lo que es la inteligencia, lo que es la creatividad. Creemos que son capacidades fijas. El propio Daniel Goleman hizo un estudio en un barrio de Boston. Yo ejercí como cirujano en Boston. Un barrio que se llama Roxbury, que es un barrio muy complicado. Niños con cocientes intelectuales muy bajos. Empezó a ilusionarles, empezó a motivarles, empezó a hacerles creer en sí mismos y en sus posibilidades. Pasado unos meses, les volvieron a hacer un test de cociente intelectual, que lo lógico es que hubieran sacado la misma puntuación y algunos sacaron 20 puntos más. Entonces, lo que no podemos es creer que el ser... Qué bien lo decía Ortega y Gasset. Decía, el ser humano no es un participio, sino un gerundio. No estamos hechos del todo, sino que nos vamos haciendo. La inteligencia se va haciendo, la creatividad se va haciendo, todo se va haciendo. Y la conexión es el ánimo que tienes, la ilusión. Pues curiosamente esto, a pesar de toda la investigación que hay que lo refuerza, sigue siendo en muchos medios una rareza. Es como una conversación que no se tiene. Parece que estamos en el siglo XVII. Que hemos avanzado mucho tecnológicamente, pero no tenemos el tipo de conversación que a lo mejor podríamos tener para tocar temas de esta envergadura. Y no hay nadie que no tenga momentos con el ánimo caído y necesite que alguien le ayude a levantarlo. Si lo podemos expresar con confianza, si podemos abrir nuestra vulnerabilidad sin sentirnos en peligro, es que todos ganamos.